Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida al primero de una serie de capítulos que estaremos emitiendo a lo largo de este año, ya que este año se celebra un centenario del cual hasta el momento se ha hablado muy poco. Bueno, si comparamos con lo que celebramos el año pasado de la vorágine, pues me imagino que hay cierto nivel de cansancio, por supuesto, pero este particularmente ha estado muy silencioso y tampoco hay muchos eventos a la vista. Y aquí creemos que esta novela que cumple 100 años de su publicación es muy importante. Es una novela que hay que conocer más, hay que conocer mejor, hay que divulgar y hay que promover su acceso. Me refiero a la única novela de nuestro poeta colombiano José Asunción Silva, de Sobremesa. Una novela publicada por la editorial Cromos en 1925. Luego de una serie de pesquisas, de eso estaremos hablando hoy porque ya desde el inicio material de la novela nos enfrentamos a un problema y es que el manuscrito está perdido. No existe el manuscrito original de Sobremesa, de hecho no se sabe nada del manuscrito. Lo único que se sabe es lo que hablaremos hoy y lo que les estaré contando es la forma como se publicó. Empezaremos por allí a manera de invitación para que a lo largo de este año ustedes se acerquen a la novela, la conozcan, reconozcan y sean, digamos, queridos y empáticos con sus pedazos que no quedaron completamente bien armados por las razones que estaremos también contando el día de hoy, pero que le demos la oportunidad de que de Sobremesa pueda entrar, como se merece, a nuestro canon colombiano, por supuesto, reconociendo la importancia para la literatura colombiana, pero también para la literatura latinoamericana modernista. Se trata, sin más, y esto lo estaremos repitiendo a lo largo de estos capítulos, de la última novela de artista latinoamericano del fin de siglo, del fin de siècle denominado, que enmarca una serie de tendencias y características y las lleva a unos puntos, pues francamente envidiables para las demás novelas que la acompañan en el tiempo. Y bueno, todo eso estaremos hablando el día de hoy. A lo largo de estos capítulos me estaré siempre refiriendo, aunque hay unas muy buenas, especialmente la edición de archivos, que es particularmente buena por todo su eh, cuerpo metodológico y toda la bibliografía que acompaña, pero me estaré refiriendo a la edición de la Universidad de los Andes con la Universidad de AFIT y la Universidad Nacional de Colombia. Me refiero a la colección Relecturas, que tiene un prólogo mío y de hecho yo me encargué de la edición y de su revisión. El día de hoy estaré leyendo la primera parte del prólogo que se llama El Rastacuore que no pudo ser, y también a lo largo de estos capítulos me estaré refiriendo a otro libro que tengo publicado también en la editorial de la Universidad de los Andes que se llama Artista e Imagen, Epifanía y Decadentismo en De Sobremesa de José Asunción Silva. Es que para mí esta novela es muy importante. Yo la conocí en la universidad, escribí la tesis de pregrado sobre esta novela con Amalia Iriarte como directora, luego escribí mi tesina en el doctorado de la Pompeu Fabra con Victoria Cirlot, también volví sobre la imagen de José Fernández de Andrade, su personaje principal, y debo contarles también que cuando pienso en Fernández es como si pensara en un viejo amigo, porque es alguien de quien he aprendido muchas cosas por vías negativas y positivas, pero sobre todo me ha permitido acercarme a Silva, no solamente desde su poesía, sino desde este otro formato. Pues bien, José Fernández de Andrade, el personaje principal de la novela, que es como les decía uno de los últimos modelos de artista fin de siècle latinoamericano. La novela de Sobremesa consiste en la lectura de un diario, a manera de sobremesa, que Fernández escribió años atrás, en relación a ese momento de lectura, durante un viaje por países europeos. Podemos calcular que estamos en el fin de siglo, precisamente. Calculemos 1885, aunque es un adivino porque en ningún lugar se dice específicamente. Fernández lee a sus amigos un diario en el que con lenguaje experiencial responde a la pregunta de por qué ha decidido alejarse de la creación artística, decisión que sus amigos le reprochan durante la conversación que tiene lugar antes de la lectura, precisamente a manera de sobremesa. Ahora bien, en el diario Fernández relata un episodio de su vida en la cual llamemos la pasión, es decir, una vida mundana, y podríamos llamarla profana, también él la llamó así, estaba a la orden del día.
justo cuando anhelaba algún evento que cambiara el rumbo de su vida, completamente desmedido y con gulas y exagerado, tiene la visión de una niña llamada Elena en un hotel de Interlaken, en Suiza, a donde escapa luego de que intenta asesinar a Leila Orliov, una de sus amantes, porque la encuentra en la cama con otra. Entonces, sorprendido por esta reacción que tiene ante una relación lésbica y ese intento de asesinato, escapa a este pequeño hotel en Suiza, Interlaken, donde se encuentra a esta niña llamada Elena, que está con su padre. Elena se convierte de ese momento en el símbolo que la puede llevar a una purificación, la entiende como una mujer santa y crea en Fernández, artista, adinerado, millonario, lo que ustedes quieran, un anhelo de redención. Elena se convierte entonces en el ideal femenino tanto por su carácter santo como por su belleza. Convencido de que solo ella sería capaz de darle la paz que anhelaba, se dedica a buscarla por toda Europa para solamente dar con su tumba meses después en un cementerio parisino. El diario que él lee es el relato del intento fallido de Fernández por encontrar y atrapar al ideal femenino que configura Elena de Chilly-Dancourt. Mediante la lectura, Fernández intenta responder la pregunta que le hacen sus amigos, del por qué deja atrás la poesía. Parece responder que la deja porque cuando intentó vivir artísticamente persiguiendo el ideal, solo encontró de este ideal o de este símbolo, su tumba en un cementerio. Pero bueno, esto es la novela ya leída, como la tenemos, como se publicó hace 100 años en la editorial Cromos. Pero el camino para que este manuscrito se consolidara y se cerrara fue bastante largo. No olvidemos, en primer lugar, que Silva se suicida el 24 de mayo de 1896. Por lo tanto, estamos hablando de prácticamente 30 años para que se publicara la primera novela de uno de los poetas más importantes del momento. Es casi que una trama de novela policíaca, me atrevería a decir, o casi que de thriller, porque sorprende que 30 años haya tomado, ya sea el manuscrito para haberse reunido, ya haya sido para que quien lo tuviera lo sacara, nunca lo sabremos, no se sabe, y esto por supuesto le mete más misterio a la historia. Comenzaré a leer ahorita la primera parte del prólogo de la edición de sobremesa de la colección de relecturas de Uniandes, para que empecemos a entender en estas sesiones que vendrán a lo largo de este año la naturaleza de esta novela. Y sin lugar a dudas tenemos que comenzar por su manuscrito, por su publicación y por la forma como se empezó a leer, como si fuera directamente José Asunción Silva quien hablara. El Rastacuore que no pudo ser. De sobremesa es la única novela del poeta colombiano José Asunción Silva. Se trata de una de las pocas muestras que nos quedan de la prosa del modernista, con el agravante de que fue escrita de manera precipitada, meses o semanas antes de su suicidio, en la madrugada del 24 de mayo de 1896, día en el que se encontró el manuscrito de la novela en el cuarto del poeta, entre sus papeles. La primera versión la había escrito un año atrás, durante su primer año como secretario de la legación colombiana en Caracas. En el viaje hacia Bogotá, a finales de enero de 1895, el buque en el que viajaba entre Caracas y Cartagena, el Amérique, encalló cerca de las costas colombianas. Junto con Cuentos Negros y el libro de versos, Silva perdió lo que consideró por entonces lo mejor de su obra. Para sus 30 años, Silva había perdido a sus 4 hermanos, a su padre y a su tío Antonio María Silva Fortul antes de llegar a París en octubre de 1884. Había perdido múltiples negocios y ni hablar de dineros. Llevaba alrededor de 5 años sobrellevando como un yugo la quiebra económica familiar. La historia de la novela, como fue toda su historia personal, estuvo desde sus inicios
imbuida de fatalidad, muerte y misterio. La escena mortuoria de José Asunción Silva forma ya parte de la mitología literaria colombiana, y en ella desempeña un papel fundamental el manuscrito de Sobremesa. A pesar de que no coincida con exactitud, es imposible no pensar en el cuadro The Death of Chatterton, del pintor prerrafaelista Henry Wallace, en el que se ve el cuerpo del poeta Chatterton explayado a lo largo de la cama, luego de haber consumido el arsénico que le quitaría la vida. En la habitación de Silva, además del manuscrito, se encontró El triunfo de la muerte del poeta italiano Gabriel D'Annunzio, Trois stations de psychothérapie de Maurice Barrès y un ejemplar de la revista trilingüe inglesa Cosmopolis. Se habla del cuarto como un pequeño panteón decadentista acompañado del cuerpo inerte de un poeta. El 23 de mayo, el día antes del suicidio, Silva invitó a su casa a su amigo Hernando Villa porque quería leerle fragmentos de Sobremesa. Cuando Villa llegó, ya Silva tenía dibujado por su amigo el doctor Juan Evangelista el lugar exacto donde se encontraba el corazón, dibujo que le ayudaría a dispararse con un revólver en la madrugada. Villa fue el primero en llegar de todos los amigos que lo verían por última vez hasta entrada la medianoche. Hay una extraña coincidencia entre esta última noche en que lee con Villa la novela y luego le recita a sus amigos Los Maderos de San Juan y Juan de Covadonga, con la primera parte de Sobremesa, en la que José Fernández lee a 4 amigos en su lujoso estudio el diario que escribió durante un viaje a Europa que realizó unos años atrás. Se trata de la misma coincidencia que terminó de cebar a los comentaristas que hasta 1925, fecha de la publicación de la novela por la editorial Cromos, leyeron los pocos fragmentos que se habían publicado en muchos diarios y periódicos nacionales en clave biográfica, para entender la supuestamente contrariada psicología de José Asunción Silva, como su manual psicológico. El poeta colombiano Jorge Salamea, en un corto artículo aparecido en El Tiempo de Bogotá el 5 de junio de 1926, lo reconoció así. La crítica busca en ella la explicación de la vida del poeta. El público cree encontrar campo ancho para su curiosidad excitada por 100 leyendas absurdas que han hecho de Silva una especie de héroe danunciano. Los amigos la buscan con la esperanza de hallar en sus páginas un reflejo de los días vividos en la época dorada del dandy. Fueron muchísimos los años en los que de Sobremesa fue leída únicamente en clave biográfica, a partir de los distintos fragmentos que fueron apareciendo. Pensar en esta es pensar en una novela a la que le fue necesario deshacerse de su autor para poder ser contemplada con su autonomía novelesca. En esta fusión entre el personaje literario que escribe el diario, José Fernández de Andrade, y el autor suicida, ocurrió algo que, hasta ahora que tenemos a nuestra disposición la correspondencia completa de Silva, podemos comprender. Siempre que se nos habló de Silva, en realidad se nos estaba hablando de Fernández. Extraña situación en que la crítica que pretende iluminar al autor en realidad se dedica a analizar al personaje, característico de la época. La novela cumplió con el sueño decadentista de su personaje, al lograr que el artificio modernista de la ficción lograra abrirse campo en los manuales biográficos, documentar a Silva como un producto íntegramente de la estética decadentista. Pero ¿cuáles fueron esos fragmentos que hicieron que de Sobremesa se convirtiera en el manual del perfecto decadentista, que supuestamente fue Silva? El Repertorio Colombiano publicó la primera entrada del diario en marzo de 1898,
pero sin referencia alguna a que se trataba de un diario, porque seguramente los editores tampoco lo sabían. Esta primera entrada es en el diario la bienvenida al mundo decadentista europeo, al comparar sobre la misma hoja a dos personajes tan distintos y contrarios como representativos de las preocupaciones de los últimos 20 años del siglo XIX. Por un lado, tenemos las referencias al diario de la poetisa, musa y objeto de adoración para toda una generación, Marie Bashkirtsev, muerta de tisis en París en octubre de 1884, el mismo mes en que el joven Silva, de 19 años, conoció la capital francesa por primera y única vez. Por el otro, se encuentran las reflexiones y las críticas al estudio de Générations, de generación, del belga Max Nordau, publicado en 1892, a quien se refiere como esquimal miope, en el cual Fernández se dedica a acusar a los máximos representantes del arte de su época de decadentes y enfermos mentales. Este estudio por demás pone en evidencia el conflicto de la época que trazaba una delgada línea entre el carácter artístico y la locura. La condición artística es lo que Stefan Zweig define como lo demoníaco en su estudio sobre Hölderlin, Kleist y Nietzsche, titulado La lucha del demonio, comillas. Esa inquietud innata y esencial a todo hombre que lo separa de sí mismo y lo arrastra hacia lo infinito, hacia lo elemental. Es como si la naturaleza hubiese dejado una pequeña porción de aquel caos primitivo dentro de cada alma y esa parte quisiera apasionadamente volver al elemento de donde salió, a lo ultrahumano, a lo abstracto. El demonio es, en nosotros, ese fermento atormentador y convulso que empuja al ser, por lo demás tranquilo, hacia todo lo peligroso, hacia el exceso, al éxtasis, a la renunciación y hasta la anulación de sí mismo. Cierro comillas. Esa lucha contra el demonio en algunas ocasiones deja al artista en estado demencial o esquizofrénico, como le ocurrió a los tres del estudio de Zweig. También Karl Jaspers, en su genio artístico y locura, Strindberg y Van Gogh, se detiene en la influencia de la esquizofrenia en la obra de estos dos artistas. Esta primera entrada, aquella publicada, como ya decíamos, en Repertorio Colombiano en 1898, esta primera entrada situó a Silva, leído como si fuera el personaje, en el altar del loco incomprendido, en cuya vida se dedicó a perseguir lo bello y lo artístico, un modus vivendi a través y por el arte, como lo muestra a lo largo del diario. El Nuevo Tiempo Literario, suplemento del diario El Nuevo Tiempo, publicó hacia 1903 el otro fragmento de la novela que mejor cuajó la desconocida vida de Silva, como lo es la entrada del 20 de noviembre en Londres del Diario Europeo, cuando Fernández habla del temor que siente de nuevo hacia la locura. Si bien para esta publicación ya se incluye el título de sobre Mesa, es decir, que se sabe que se trata de una novela, pero no se sabe mucho más, se desconoce el marco de la conversación que antecede a la lectura del diario. Se leyó como una novela biográfica, prácticamente como un diario encontrado en el cuarto a manera de testimonio sentimental. Llama la atención el hecho de que la novela hubiera permanecido tanto tiempo fragmentada y oculta. Casi se podría pensar que una mano desconocida quiso, por la manera como los fragmentos estaban siendo comprendidos por el público y los comentaristas, controlar la vida póstuma del autor en la pacata Bogotá de comienzos del siglo XX. Además de los rumores de amor incestuoso hacia su adorada hermana Elvira, del disparo en el corazón, hubiera querido esa mano desconocida que se leyera a José Fernández, a ese degenerado, como si fuera Silva. El manuscrito original por demás está perdido. Dicho en otras palabras, nunca nadie lo ha tenido, o por lo menos contado que lo ha tenido. No se conoce prácticamente nada de su historia, paradero o materialidad. Al cumplirse los 10 años de muerte de Silva, se reprodujeron como manda el manual sus poemas más representativos, se comentaron de nuevo sus eventualidades más sonadas y se destacó el aire bohemio y decadente que siempre, supuestamente, le caracterizó. En el número temático sobre Silva, del 15 de diciembre de 1904,
de Lectura Amena, vemos que para entonces la novela de Sobremesa seguía siendo su biografía en clave decadentista. En el perfil, comillas, Impresiones íntimas, mayo 24, 1896, cierro comillas, del escritor colombiano Clímaco Soto Borda, nosotros que podemos leer ahorita la correspondencia completa, nos percatamos de la fantasmagoría que para entonces era la vida de Silva. Comillas. Investigada hasta la manía, quiso probar todas las sensaciones de la carne y el espíritu, sin excluir las místicas y pasando con predilección por las de la ciencia y el arte. Nuevo Santo Tomás palpó las llagas ulceradas de individuos y castas. Tuvo en sus manos esa manzana de Sodoma de la existencia, aspiró su perfume, pero al abrirla y contemplar su podre, la arrojó con desdén y se encaminó, a toda prisa, a descifrar el cruel enigma, ese hondo misterio de la muerte que le barrenaba el cerebro. Cierro comillas. No fue el único que elaboró la imagen de Silva de esta manera. El escritor Tomás Palacio, en el mismo número, lo equipara a Silva al más alto espíritu francés, y de esta manera lo iguala con algunos de los grandes malditos de París, con quienes, piensa Palacio, seguramente compartió las costumbres más decadentes cuando visitó la capital de los placeres decadentes, el París de 1880. Abro comillas. Viviendo en París, dice Tomás Palacio, hubiera sido acaso el delicioso cantor de los festines y orgías de la cosmopolita y corrompida Lutecia. Hubiera tal vez hecho un compuesto extraño de la aberración diabólica de Charles Baudelaire, de la divagación elíptica de Stéphane Mallarmé y de la lira viciosa y perfumada de Paul Verlaine, porque su talento era vasto y su inteligencia compleja. Sintió el dolor psicológico, la nostalgia del arte bello, la vacuidad de las cosas. Quizás temió ver deslizarse a lo largo de su cuerpo la camisa de fuerza del manicomio y escribió entonces de sobremesa, confesión tal vez sincera de una agitadísima época suya. El poeta sigue muerto, libre en fin por siglos de las fatigas terrestres. Cierro comillas. 5 años después las cosas no habían cambiado mucho. Ricardo Blanco Fombona, en El Nuevo Tiempo Literario, publicó José Asunción Silva, el 30 de marzo de 1913, y el perfil que hace del colombiano no puede estar más desdibujado por el retrato de su personaje novelesco. Comillas, su desinterés, es decir, el de Silva, su desamor de la política lucrativa, de las especulaciones bursátiles, de las triquiñuelas, de la pulpería, del éxito que se cotiza, lo prueba su vida entera y lo expresó él bien a las claras en carta a una artista. Cierro comillas. Blanco Fombona se refiere a la carta que el poeta le escribió a su amiga la pintora Rosa Ponce de Portocarrero, sin fecha, publicada por primera vez en Repertorio Colombiano en noviembre de 1892 y llamado Carta Abierta. Esta, luego reproducida en el número de Lectura Amena dedicado a Silva, se puede leer como su testimonio estético y poético, libre de filtro de la narrativa novelesca. En ella decreta su deseo de siempre aspirar por las cosas que nada tienen que ver con lo terrenal y que ella y él, es decir, Rosa Ponce de Portocarrero, morirán de aquello que llaman la chifladura del arte. Echémosle un vistazo a este fragmento. Esta carta es escrita por Silva a Rosa Ponce de Portocarrero en noviembre de 1892. Leo un pequeño fragmento. Es que usted y yo, más felices que los otros que pusieron sus esperanzas en el ferrocarril inconcluso, en el ministro incapaz, en la cementera mallograda o en el papel moneda que pierde su valor, en todo eso que interesa a los espíritus prácticos, tenemos la llave de oro con que se abre la puerta de un mundo que muchos no sospechan y que desprecian otros, de un mundo donde no hay desilusiones ni existe el tiempo. Es que usted y yo preferimos al atravesar el desierto los mirajes del cielo a las movedizas arenas.
donde no se puede construir nada perdurable. En una palabra, es que usted y yo tenemos la chifladura del arte, como dicen los profanos, y con esa chifladura moriremos. A esta es a la carta, como decíamos, que Blanco Fombona hace referencia en ese texto corto de 1913. El crítico literario Antonio Gómez Restrepo, en su prólogo a la antología de poetas colombianos hecha por Fernando de Ory, publicado en el Nuevo Tiempo Literario del 19 de julio de 1914, establece uno de los paralelismos biográficos que mejor nos demuestran la manera como Fernández, a quien en realidad estaban leyendo, fue comprendido por los comentaristas. Para hablar sobre Silva, Gómez Restrepo trae a colación un largo párrafo sobre Baudelaire, escrito por el poeta Andrés Suárez, en el que destaca del autor de Las Flores del Mal que, comillas, gustó de las comidas delicadas y de los libros raros, cierro comillas, que, comillas, en él todo era artístico, los cabellos de negrísima seda, la mirada brillante y profunda, la frente y el cuello de forma admirable y de una femenil blancura, cierro comillas, que parecía un príncipe persa o árabe, que Silva vivió únicamente de imaginación y en ella prodigó sus nervios y gastó sus fuerzas. En él la carne fue cerebral. En relación a Silva, es decir, a Fernández, Palacios es lapidario. Comillas. Asombra que las observaciones tan minuciosas y precisas, referentes a un francés tan original como Baudelaire, puedan aplicarse punto por punto, con pasmosa propiedad, a un bogotano de raza, como Silva. Cierro comillas. El primer conjunto de textos de Silva, Poesías, lo publicó en Barcelona en 1908 la imprenta Pedro Ortega con un extenso prólogo de Miguel de Unamuno, en el que presentaba al poeta tanto desde su obra poética como desde sus datos biográficos. En esa edición se incluyó el fragmento sobre la locura, es decir, la entrada del 20 de noviembre de la novela de sobremesa, acompañada de algunas pocas prosas. Fue tal la conmoción e indignación por parte del público colombiano al otro lado del océano, no solamente por la calidad de la edición, sino también por el prólogo de Unamuno, que mostraba tan poco conocimiento sobre el autor, que Guillermo Valencia, con el seudónimo de Juan Lanas, equiparó la publicación con el rumor de profanación de la tumba de Silva, que por entonces circulaba en Bogotá. Un año después, en mayo de 1909, Unamuno respondió a las críticas en una columna publicada en el Nuevo Tiempo Literario, con una anotación que señalaba que había aparecido ya en el Cojo Ilustrado a los pocos meses de la publicación de Poesías en 1908. Unamuno reclamaba que a pesar de que los americanos se quejan de que no se les conoce bien en Europa y se quejan de la cantidad de prejuicios y confusiones que allí reinan respecto a ellos, comillas, se da el caso de que no se conozcan mucho mejor los unos a los otros y abriguen entre sí no pocas confusiones y prejuicios. Cierro semillas. Nosotros que tenemos a nuestra disposición lo que se ha conocido de la correspondencia completa de Silva, con sendas biografías ya publicadas con espíritu más científico, está la de Orjuela, está la de Santos Molano y también está la de Vallejo, podemos reconocer lo absolutamente desconocido que fue Silva para las generaciones venideras, como si Unamuno ya lo presintiera. En una carta que Silva le envía a su amigo Eduardo Zuleta en Medellín, fechada el 24 de julio de 1890, se deja ver lo diferente que era en relación con la imagen que de él se creó póstumamente, al leer en la novela un diario. Comillas. A veces siento los impulsos del atavismo y pienso que en caso de ir un día por esa tierra, no iría a buscarlos a ustedes, los civilizados de Medellín con sus azules de cielo y sus muchachas que leen novelas de Jorge Onet, sino que preferiría unos meses de vida d'après nature, en algún pueblito, hundido en el fondo de un valle, donde me dejara arrullar por el acento cadencioso de los paisas mineros, y oyera contar de vaporas paridas y bebiera por la tarde, después de caminar 3 leguas y de sudar 2 litros, un trago del bueno, mientras que de una garganta ronca, acompañada del tiple sonoro, subiera por entre lo gris del crepúsculo un bambuco popular y rudo como las selvas antioqueñas. Gran parte de lo que hemos leído sobre Silva ha sido en realidad sobre Fernández. Hablar sobre De Sobremesa y sobre José Fernández de Andrade es entrar en el terreno de la ficción biografiada,
por lo exacto y transparente que Silva logró dibujar la sensibilidad del fin de siècle francés. En esta extraordinaria confusión, que tardó tantos decenios en ser resuelta y que auguró a su manera discusiones más tardías sobre metaliteratura y autoficción, reside una de las grandes virtudes de la única y agitada novela de Silva. Con esto damos fin a este primer capítulo acerca de el manuscrito y de su publicación, y en la próxima entrada ya estaremos entrando a entender qué tiene de sobremesa y cómo está ordenada para más adelante, pueden estar seguros, hacer lecturas guiadas como nos gusta hacer aquí, para poder invitarlos sin duda alguna a que entiendan, que conozcan y se acerquen más a este poeta que es Silva, pero que también, por lo menos durante un periodo y durante un ratico, también fue novelista. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima edición de este Paredro.